La incertidumbre, la preocupación se generó anoche después de haber conocido las distintas derogaciones de leyes que dio a conocer el presidente Javier Milei, principalmente para aquellos que quieren o están alquilando. Claro, porque es algo urgente. ¿Qué pasa con el que tiene que renovar un contrato hoy, con el que tiene que firmar un nuevo contrato de alquiler a partir de hoy? ¿Y qué pasa si después las cámaras rechazan este DNU? ¿No? ¿Cómo queda el contrato que se firma hoy o en los próximos días? Muchas dudas para los inquilinos, para los propietarios, así que bueno. Sí, Ezequiel Vergara está con nosotros, quien es presidente de la Asociación de Consumidores e Inquilinos de Córdoba. Bueno, seguramente pueda tener todas esas respuestas que están, bueno, preguntándose muchos inquilinos hoy, ¿no? ¿Cómo estás, Ezequiel? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sin dudas es sorprendente el decreto porque abarca muchísimas cuestiones que atienen a los derechos de los consumidores y por supuesto a los alquileres que forman parte del inmenso campo del derecho del consumidor. Particularmente me gustaría destacar que la modificación que por lo menos yo considero la más importante de todo el DNU es la modificación del artículo 765 del Código Civil y Comercial que habilita que todas las obligaciones puedan ser fijadas en dólares y que prohíbe a los jueces textualmente que cuando la obligación fue fijada en dólares le cambien la moneda o lo especifiquen. Y además, recientemente, la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo en el que avala esta posición adelantándose al decreto. Es decir, respecto de la inconstitucionalidad de esta parte, sería difícil porque la Corte acaba de sacar un fallo diciendo que se puede perfectamente hacer cumplir obligaciones fijadas en dólares. Entonces, esto se extiende a muchísimos campos y particularmente a los alquileres, en los cuales pareciera que el decreto invita directamente a los propietarios a ofrecer sus casas y departamentos en dólares, porque vuelve a reiterar en esa parte que se puede fijar en cualquier tipo de moneda, dólares, euros, cualquier moneda extranjera, con cualquier tipo de indexación. Además, prohíbe la ley, la aplicación de la ley vigente de emergencia económica del 91, la ley que prohíbe la indexación. Para este caso de alquileres, el decreto a su vez la prohíbe la prohibición de indexación. O sea que el propietario puede fijar en dólares, puede fijar con indexación o puede fijar precios escalonados con completa libertad para elegir esas distintas formas de ofrecer el inmueble. Ezequiel, vamos a tratar de poner ejemplos concretos porque me imagino que el inquilino que en 2 meses tiene que renovar contratos se estará preguntando, ¿y ahora qué hago? Esos contratos, ¿van a convivir distintos contratos de leyes anteriores con este decreto de necesidad y urgencia, con la derogación que ha hecho de esta ley el presidente? Sin dudas, actualmente ya tenemos contratos que están conviviendo entre distintas regulaciones porque hubo una modificación de la ley de alquileres en 2020 y hubo otra en 2023, claro, recientemente. Con lo cual va a haber una coexistencia de diversas modificaciones. Y tuvimos la experiencia en la pandemia de otro decreto que también afectó los alquileres con un congelamiento y demás. Lo primero, transmitir. El que tenga un contrato firmado se queda tranquilo porque de ninguna manera le pueden afectar ese contrato que ya está firmado, sea que dure de 3 años o más tiempo, no se puede afectar y va a estar sujeto al régimen de la ley hoy vigente, aunque modificada y suspendida por el decreto de necesidad y urgencia. Ahora, el que está por renovar, seguramente es posible que el propietario de ese inmueble o la inmobiliaria lo presione y le diga, si no firmamos un contrato nuevo, no te voy a renovar. Esas cosas pasaban antes, van a pasar necesariamente ahora, y esto va a ser bueno o malo según se logre el objetivo de esta medida, que es incentivar a que los propietarios pongan muchos inmuebles en el mercado. Claro, porque no hay. Porque si yo tengo un montón de ofertas, por más que el propietario me apure a firmar otra cosa, busco otro inmueble que me conviene más, me mudo y listo, lo cual no es fácil, pero por lo menos tendría esa opción. Ahora, si esto no funciona como una medida de reactivación, bueno, sería un nuevo fracaso de un nuevo gobierno respecto de la regulación. Ahora, Ezequiel, si yo firmé un contrato en 2022 y en 2023 hay una nueva ley, para mí va a seguir rigiendo el de 2022. Ahora, en este caso, si yo tengo que firmar un contrato hoy o en estos días, que ya fue publicado en el boletín oficial, que ya el DNU está vigente, pero en 2 semanas el Congreso da marcha atrás con este DNU, ¿en qué situación quedó? Bueno, en principio uno va a tener la vigencia del DNU, porque es lo que firmó, pero por supuesto que si las cámaras, con fundamento en que en realidad no había una emergencia o que no había fundamento para este decreto, a su vez derogan el decreto de necesidad de urgencia que deroga la ley, lo que puede pasar es que el inquilino acude a la justicia y pida la aplicación efectiva de la ley anterior en aquello que lo beneficie, sea derogando alguna cláusula o derogando la totalidad del contrato. Es decir, y para simplificar, eso quedaría sujeto a una resolución judicial. No se puede responder sin ver el caso concreto y sin el planteo del perjuicio concreto que pueda tener un inquilino. Y el hecho de que pueda fijarse el contrato de alquiler en dólares, al propietario le puede servir porque le asegura, le da un panorama más estable, ¿no? de cuánto va a cobrar en los próximos meses. ¿Al inquilino le sirve eso?
De nuevo, hay que ver, ¿le va a servir si de pronto con alquileres fijados en dólares existe un montón de posibilidades y yo tengo buscar un inmueble u otro? Ahora, si esto no me incrementa la oferta y me perjudica, porque hasta el momento el problema de la inflación lo asumía el propietario y a partir de ahora es un problema que evidentemente se le traslada al inquilino. El propietario se protege en dólares, cobra en dólares y el inquilino se va a ver afectado por la inflación frente a esta situación. Pero si aumenta la oferta, voy a tener posibilidad de buscar. Algo que también es importante aclarar, esto, el decreto no ha tocado, y espero que no la toque, a la Ley de Defensa del Consumidor, 24240, no ha modificado toda la protección del Código Civil y Comercial respecto de contratos de adhesión y contratos de consumo, y tampoco puede derogar la Constitución Nacional de 1994, que en su artículo 42 protege específicamente los derechos de los consumidores, de los cuales el inquilino es uno más. Entonces, esta idea que dice el decreto, absolutamente superada en la doctrina jurídica de hoy, de igualdad de partes o libertad absoluta de contratación, esto no aplica en la propia legislación actual y vigente, porque nosotros los consumidores no somos iguales que las empresas. Uno no negocia de igual a igual ni con la empresa de telefonía, ni con el banco, ni con la aseguradora, ni con la aerolínea, ni con los propietarios. Antes de cerrar, un dato que también es muy importante, porque estamos hablando de que se modifica la posibilidad de hacer el alquiler, el contrato en pesos o en dólares. Claro. Pero también se modifican los plazos. Hoy tenías que alquilar hace poco por 3 años, por 3 2 años, después por 3. ¿Ahora podés alquilar por el tiempo que quieras? Sin dudas, esto de haber tocado el mínimo afecta un derecho y una seguridad del inquilino de poder estar estable en un tiempo. Es decir, no acaba de instalar el aire acondicionado y ya se tendría que mudar. Se cambian las reglas de precio y de plazos. En este sentido afecta. Ahora, si aumenta las posibilidades de oferta, puede ser beneficioso. ¿Pero podés alquilar por 2 meses si querés? Se podría alquilar por 2 meses, por 1 mes. No habría un límite respecto de eso. Insisto, acá no hay libertad o igualdad de contratación porque uno es un proveedor que conoce su producto y servicio que ofrece al mercado y el otro es un consumidor que no conoce, es vulnerable y tiene las protecciones de la Constitución Nacional. Me está ocurriendo en este momento, Silvia, pero ¿qué pasaría con los alquileres temporarios entonces? Pues si vos podés alquilar por 1 mes... ¿Qué es lo que se están dando? Que es una vieja queja de las inmobiliarias, ¿no? Que en una ciudad turística, acá tenemos tantas en Córdoba, pero creo que mes. Que con la derogación de la ley pierde un poco el protagonismo las inmobiliarias. En realidad no se ha tocado para nada de lo que son honorarios de profesionales inmobiliarios y demás, que eso aparte es regulación provincial. Pero las inmobiliarias siempre que se quejaron de Airbnb, de las plataformas donde ahora podrías alquilar tu propiedad por 1 mes. Sí, no es lo mismo. Un alquiler temporario presupone alquilarlo amoblado con todos los servicios disponibles y demás, y un alquiler habitacional o comercial implica el inmueble vacío. Pero si ahora se va a dar entre las partes, prácticamente la inmobiliaria... Da muchas libertades en ese puede haber una enorme modificación. Yo sugiero a la ciudadanía que más allá de la libertad de la salud del decreto se asesoren, ¿no? Tanto los propietarios como los inquilinos antes de alquilar no piensen que lo que escribieron y nada más es lo que vale, por más que eso diga el decreto. Lo cierto es que el derecho del consumidor sigue vigente y por lo tanto hay una protección que siempre, si se vulneran los intereses de los consumidores, las autoridades están obligadas a protegerlas y un juez puede modificar una cláusula abusiva o modificar cualquier cuestión que afecte estos intereses económicos. Pero no va a poder modificar a partir de ahora plazo y precio. Esas dos cuestiones tan importantes, repito, es importante, es difícil para los inquilinos porque esto lo afecta seriamente en su seguridad y en su permanencia. Pero al mismo tiempo estamos en un mercado donde muchos inquilinos no encuentran inmuebles. No tienen, y además, algo para finalizar, ¿no? Ezequiel, esta ley fue muy cuestionada por propietarios e inquilinos, nadie estaba conforme, esto había sido ya parte de la campaña de Milei y muchos inquilinos decían que, bueno, que había que cambiarla. ¿El decreto lleva la solución, el decreto de necesidad y urgencia de derogar la ley, lleva la solución? ¿Cuál es el ánimo que tienen los inquilinos? Si esto funciona o no, hay que verlo. Creo que es muy audaz. No hay mucha experiencia en derecho comparado de no tener un plazo mínimo. Creo que hubo un exceso de desregulación respecto del plazo mínimo. Hubiera sido más razonable volver a un plazo de 2 años o quizás fijar un plazo de 1 año ya como una cuestión excesiva. Directamente que no haya plazo mínimo, si uno mira las regulaciones a nivel internacional, prácticamente no hay, ¿no? 2 años parecía la vuelta razonable a la vigencia del Código Civil y sí la posibilidad de que se fijen en dólares porque esa en definitiva era la plataforma del candidato. Pero el plazo creo que puede traer complicaciones, repito, se verá en la práctica. Deseamos que por supuesto
esto funcione y vaya bien. Pero ya de la lectura del decreto vemos que hay serias inconsistencias, muchos guiños favorables a las grandes empresas reguladoras como tarjeta de crédito, obras sociales, prepagas y demás. Entonces hay cuestiones que de entrada suenan que pueden traer dificultades a los consumidores y a los inquilinos en particular. Ezequiel Vergara, muchísimas gracias por estar con nosotros y tratar de llevarle un poco de claridad a los inquilinos, ¿no? Y propietarios. Muchas gracias. Gracias a ustedes.